Bueno, el problema que tenemos acá es de lanzamiento de proyectil. El lanzamiento de proyectil consiste en lo siguiente. Cuando un cuerpo se lanza como un proyectil, es decir, un movimiento parabólico, en sí el cuerpo va a experimentar dos tipos de movimiento. En esta dimensión, en la dimensión del eje X, un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para el eje X, un MRU y para el Y, un MRUA. En este caso, la aceleración de gravedad es negativa, por eso que hemos colocado el negativo en la ecuación. Entonces, reemplazaremos un valor de Y positivo, ¿ya? Porque está considerado como negativo. El coseno es porque la velocidad inicial, esa velocidad que está ahí, se descompone, ¿no es cierto?, en el eje X con coseno y en el eje Y con seno. Pero eso es entrar más en lo que es trigonometría, ¿ya? Bueno, para nosotros va a ser coseno y seno y nos vamos a explicar mucho en sí cómo se realiza mediante trigonometría. ¿Ya? Entonces con eso podemos ya resolver el problema. El problema dice que se lanza una pelota de manera que la distancia horizontal que recorre es el doble que su altura máxima. Es decir, lo que recorre acá va a ser el doble que la altura máxima. Entonces la idea es calcular el ángulo de lanzamiento y la velocidad con la cual se lanzó inicialmente. Para ello realizaremos un esquema en la parte superior. En este caso, lo que recorre horizontalmente, lo que recorre verticalmente, se pregunta la velocidad inicial y la aceleración, el ángulo, y también en sí podemos establecer lo siguiente, que la distancia recorrida en el eje X va a ser igual a 2 veces la distancia en el eje Y, ya que el eje Y tiene un menor recorrido, debo amplificarla por 2 para obtener dicha igualdad, ¿ya? Y en sí esta es la única relación que podemos obtener. Ahora, con estos datos obtenidos acá, nosotros debemos calcular la velocidad con la cual se lanzó y el ángulo de lanzamiento, que sería alfa, ¿ya? Bueno, para ello vamos a ver qué ecuación se puede ocupar. Se debe tener una ecuación, el delta X y el delta Y. Esta tiene delta X, esta tiene delta Y, ¿no es cierto? Bueno, esta también, pero tiene tiempo. Pero el tiempo no está en las incógnitas. Entonces podríamos ocupar las dos, pero esta también tiene tiempo. Pero eso es sencillo, debe ser eliminado. ¿Cómo se elimina? Con otra ecuación. Por ejemplo, esta también tiene tiempo. Entonces, si yo despejo esta otra ecuación, ¿no es cierto?, al reemplazarla en esta otra, se va a eliminar ese tiempo. ¿Ya? Bueno, recordemos también que tenemos otra incógnita, que es la velocidad final. Pero sabemos que la velocidad final en este punto es 0. Por lo tanto, desde acá las podemos hacer 0. 0 y 0. ¿Ya? Y ahí quedaría mucho más simple, porque tendríamos solamente esas dos incógnitas. Entonces, para empezar a resolver, diremos que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. En la ecuación 3 despejaremos lo que es el tiempo, para reemplazarlo acá en esta otra ecuación. ¿Ya? Y de esa forma eliminamos lo que es el tiempo en ambas ecuaciones, quedando solamente velocidad inicial y el ángulo. Entonces, en este caso, como eso está negativo, puede pasar hacia el otro lado sumando, de negativo a positivo. Y la gravedad que está multiplicando pasará dividiendo, de una multiplicación a una división. Bueno, esto es solamente el tiempo en esta parte. Por lo tanto, necesitamos el tiempo desde este punto a este otro punto. Por lo tanto, debemos amplificar por 2, ya que el tiempo que necesitamos es el doble de ese tiempo. De esa forma.
Entonces ahora ese valor del tiempo se reemplaza en el tiempo de la ecuación 1. Bueno, se debe reemplazar acá en donde está el tiempo. El tiempo estaba en este espacio se copia eso. Lo siguiente, resolviendo esto, sería delta x es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de alfa por el seno de alfa, y todo eso dividido en la gravedad. ¿Ya? Entonces, como ya necesitamos eso y esto, copiaremos eso en ese lugar. Ahora debemos buscar delta y, y eso está en la ecuación 2, que es esta. Copiémosla acá para empezar a resolverla. Debemos despejar delta y, por lo tanto lo pasamos hacia el otro lado. Está negativo, pasa al otro lado positivo. El 2g que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Multiplicación a división. Dando lo siguiente. ¿Ya? En este caso tendríamos esas dos ecuaciones que en sí se reemplazan en la ecuación principal, ¿no es cierto? Al reemplazar ese valor que corresponde a delta x en este delta x de acá, va a quedar lo siguiente. Al reemplazar el valor de delta y, donde está delta y, va a quedar de la siguiente forma. De esta forma. Pero ahora, al aplicar esta propiedad, podemos elevar al cuadrado la velocidad inicial y el seno de alfa. El seno al cuadrado de alfa es igual a que seno de alfa al cuadrado. Es lo mismo. Podemos simplificar esos dos. Amplificar por gravedad partido en velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es el objetivo de amplificar ambas expresiones? Es para eliminar la gravedad y la velocidad inicial al cuadrado. En este caso, se elimina la gravedad con la gravedad, la velocidad inicial al cuadrado con la velocidad inicial al cuadrado, acá gravedad con gravedad y velocidad inicial al cuadrado con velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar solamente 2 veces coseno de alfa por seno de alfa es igual al seno al cuadrado de alfa. Ahora, seno al cuadrado de alfa se puede anotar como seno de alfa por seno de alfa. De esa forma. ¿Qué es lo que conviene ahora? Lo que necesitamos encontrar es tangente de alfa. Necesitamos encontrar seno de alfa partido en coseno de alfa para que aparezca tangente de alfa. Por lo tanto, el coseno de alfa y el seno de alfa lo pasamos dividiendo y de esa forma aparece tangente. Podemos simplificar seno con seno, por tanto se pueden eliminar. Recordemos que seno de alfa partido en coseno de alfa, eso es tangente de alfa. Ahora, tangente de alfa pasa con su forma inversa, que es tangente a la menos 1. De esa forma, de tangente a la menos 1, que es la inversa de tangente. ¿Cómo se ingresa tangente a la menos 1? Shift, tang, ahí aparece tangente al menos 1 y esto es de 2. Y ahí pueden visualizar ustedes el resultado, 63,43 grados aproximadamente. Ahora, para poder encontrar lo que es la velocidad inicial, trabajaremos con esta ecuación. Y este ángulo recién encontrado, recuerde que puede incluso hacer 63,44 grados. Esta la anotaremos arriba, para empezar el desarrollo de aquí hacia abajo. El 2g delta y, como está negativo, lo pasamos al otro lado positivo. De negativo a positivo. De esa forma habrá quedado positivo. Bueno, recordando la propiedad de potencia, esto puede quedar así. 2g delta y inicial al cuadrado por seno al cuadrado de alfa. De esa forma. Ahora el seno cuadrado de alfa, como está multiplicando, tiene prioridad y puede pasar al otro lado dividiendo. Pasará de multiplicación a división a este lado.
Para el cuadrado puede pasar como una raíz. De esa forma, ahora solamente debemos valorizar los datos. Pero antes de valorizar, vamos a separar eso de eso, ya que ese valor no lo conocemos numéricamente. De esa forma lo hemos separado, ¿ya? Y bueno, y acá aplicando una propiedad de raíces, podemos separar esto en dos raíces. Una propiedad de raíces que me dice que este producto lo puedo separar en dos raíces. Eso es lo que aplicaremos ahora. Al realizar la valorización de gravedad 9.81 y seno al cuadrado del ángulo que es 63,43, realicemos esa valorización. Ahora debemos resolver todo esto que está al interior de la raíz en la calculadora. La calculadora sería así: raíz, doble paréntesis, primero lo que está en la parte superior, eso, en este paréntesis, es decir, es 2 por 9.81, cerramos y lo dividimos en otro paréntesis, donde está el seno de 63,43 al cuadrado cerrado en paréntesis, que este último cerraría toda la raíz, ¿ya? Y eso nos da 4.95 expresado en raíz de delta y, porque delta y nunca se dio el número. Es el resultado de la velocidad de lanzamiento, lo anotaremos acá donde estaba el esquema, ¿ya? Como resultado final. Y de esa forma se obtiene lo que es la velocidad. Ya, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión con otros tipos de problemas. Chao.